Hola, estás en Conversaciones Rockeras en su cuarto aniversario. Y ya lo sabes, aquí hablamos de rock de forma diferente. Buenos días, buenas noches, dependiendo del horario donde tú nos veas. Bienvenidos a una nueva emisión de Conversaciones Rockeras. Amigos y amigas, gente que nos ha seguido durante todo este tiempo, estamos de regreso en estas sesiones de Conversaciones Rockeras que a mucha gente le gusta. Nuevamente estamos grabando para todos ustedes y el día de hoy tengo el gusto de tener de invitado a mi querido amigo Enrique Tritón, que muchos, como sabrán, me ha hecho el trabajo de edición y las sensacionales portadas que nos ha presentado para ilustrar los videos, y que muchos me preguntan que quién es el artista creativo que los hace. Pues es ni más ni menos mi querido amigo diseñador gráfico, que ahorita se los voy a presentar y que voy a dejar que él presente el disco del cual vamos a hablar, el cual va a cumplir 34 años. Enrique, bienvenido, esta es tu casa, un placer tenerte por acá. Muchas gracias de nuevo, Armand, te lo agradezco muchísimo, te mando un fuerte abrazo y un gran saludo también a los amigos que nos ven. Créeme que esta situación de haber empezado como invitado, como amigo aquí para opinar de algunos discos de música que nos gusta, pues después se volvió todavía más completo, más envolvente. Ahora me metí hasta la cocina, me da mucho gusto verme involucrado así, hacer las portadas, apoyar con la edición, porque eso hace que los programas me los aviente una, dos, tres, a veces varias veces. Entonces, pues se aprende mucho, como te he comentado, hay muchos que me han gustado, me han entretenido y pues creo que es un gran espacio, un gran canal, y pues estoy muy contento de aportar lo que sea, ¿no? Lo que se pueda. Pues reitero el agradecimiento y vámonos directo de ¿cuál es el disco del cual vamos a platicar esta noche? For Unlawful Carnal Knowledge, que dicho como iniciales, como siglas, son FUCK, o sea, FUCK en inglés. Esa fue una idea de Sammy Hagar, cantante de Van Halen en esta etapa. Tercer disco en la era de Sammy Hagar. Noveno disco en total en toda la discografía de Van Halen. Él tenía esta idea, le iba a poner originalmente solo FUCK, él sugirió esa idea como para jugar con este tema de la censura. Dice que un amigo suyo que era boxeador, cuyo nombre no recuerdo, pero por ahí está el dato, le recomendó, le dijo, ¿sabes qué? Es que FUCK se utiliza también como ¿cómo se dice? Como acrónimo de For Unlawful Carnal Knowledge, de esta frase. Órale, me gusta, vamos a emplearlo así, ¿no? Él les llevó la idea a los demás de la banda y terminaron por aceptarlo. En el rock se había utilizado esta frase For Unlawful Carnal Knowledge en una canción de la banda Coven de 1969, pero como sabemos, Coven cobró relevancia de nuevo de unos años para acá, pero muchos años estuvo así como muy en el underground, ¿no? Entonces, pues es la única referencia directa que encontramos como antecedente para su uso en el rock. Bueno, pues este disco se graba desde la primavera del 90 hasta la del 91, se lleva poco más de un año en su grabación, y suponía que era el regreso de Van Halen al hard rock, a ese rock más duro, más crudo, más directo que los dio a conocer, sobre todo en sus primeros 4 álbums. Esa crudeza que presumiblemente se había perdido después de que sale de Billy Roth. Como sabemos, él emprende su carrera solista, la banda busca un nuevo vocalista y lo encuentra en la persona de Sammy Hagar, que pues también era un rocker bastante veterano, tan veterano o más que ellos. De hecho, es mayor que todos ellos. Incluso Sammy Hagar es mayor que gente como Robert Plant. Lo que pasa es que no se ha cuidado un poco más que otros viejos rockers, pero ya es también tiene como 78 años por ahí Sammy Hagar, pero se conserva todavía bien. Entonces, bueno, cuando entra a la banda Sammy Hagar,
hubo por ahí muchas resistencias, sobre todo de viejos fans de la banda, que veían un cambio de sonido muy orientado hacia el pop, muy Me incluyo. Sí, muy mainstream tal vez, sí, muchos fans renegaron, o sea, después de haber pues escuchado el Van Halen 1, el Women and Children First, el Van Halen 2, el Fire Warning sobre todo, incluso algunas partes por ahí todavía rockeras explosivas del Live Down y del 1984, Hot for Teacher, por ejemplo, encontraron estos discos muy suaves, a pesar de que tienen sus partes rockers, por ahí hay una que se llama Get Up, del 5150, 5150, que está bastante rocker, o por ahí esta que se llama Source of Infection del OUA12, del OU812, pero pese a todo, los discos no habían convencido como discos de Van Halen en su modo más puro, ¿no? Entonces, bueno, este disco era un regreso a esas raíces. ¿Lo logró? ¿No lo logró? Dividió opiniones, hubo reseñas que los trataron muy mal. El disco no uniformó reacciones ni críticas, tuvo reconocimiento crítico dividido, pero lo que sí tuvo fue mucho reconocimiento comercial. Le fue muy bien en lo comercial a este álbum. Colocó 7 de sus canciones como sencillos, vendió de inicio 3 millones de discos, después siguió vendiendo más y pues creo que es un álbum consolidado como el mejor o de los mejores de los 4 que grabó con Sammy Hagar, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, yo era de esos fans, ¿no? Reticentes, ¿no? Ajá, sí, que yo decía, el rock estaba con David Lee Roth. Y a mí me costó mucho trabajo el 5150, se me hizo demasiado pop, como de la época de la película de Top Gun, así se me hacía la música, o como si Kenny Loggins hubiera escrito todo ese disco, ¿no? Sí, sí. Pero después en el que siguió, el OU812, que me pareció genial porque le dieron una repasada a David Lee Roth con el título de tú también te la comiste, ¿no? Sí, es la venganza del Eat 'em and Smile de sí. solista. Así, cómansela y sonrían, ¿no? En ese juego de palabras que ellos traían. Pero ese disco de OU812 a mí me encantó, muy bueno, ya se notaba más presencia como de teclados, estaba buscando mucho eso Eddie Van Halen, y cuando llega este disco, el famosísimo Fuck, que pues el título es como una muestra de rebeldía hacia la censura, y más que nada sobre eso giró este disco. Entonces el primer contacto que yo tengo con este disco de Van Halen, pues es el video por MTV, que todavía lo proyectaba, el famosísimo Right Now, que fue el primer sencillo del disco. Pues a mí me impactó porque ese video estuvo mucho tiempo en rotación y tenía un cierto contexto medio político, medio social, algo diferente de lo que había hecho Van Halen en su historia de videos, porque ellos más que nada eran un grupo divertido, pero no proyectaban esa temática social. Pero este disco está muy interesante también en cuanto a las letras, y en este mismo orden de ideas de Right Now, resulta que pues yo corrí como loco al mix-up de Perisur, que era una tiendota enorme, y fui a buscar el disco. Y me acuerdo que me prestaron unos audífonos, me lo puse y me encantó todo el disco de primera escucha. Acabé de escucharlo, agarré un ejemplar y lo fui a pagar a la caja porque se me hacía que había regresado algo de muy buena forma, que regresaba el rock, los riffs, las baterías de Alex Van Halen. O sea, me encantó el disco. Ya de a poquito lo fui degustando de mejor manera, pero siempre se me hizo un gran trabajo de ellos, y yo creo que es el mejor disco de la época de Sammy Hagar. Ya noté a un Sammy Hagar más suelto, más aclimatado, ambientado a la banda, y pues realmente hizo unas ejecuciones vocales formidables en este disco.
Sí, pues es que se sacó la rifa del tigre. Fueron 2 discos difíciles para él, a pesar de que comercialmente fueron exitazos. O sea, aquí sí tuvo números 1, desde el 5150, el OU812, o sea, se vendieron muchísimo. También. Sí, y les ayudó mucho el director del video, que se llama Mark Fensky. Sí. Hizo un gran video, ¿no? Y pues todo el mundo tiene grabado ese video en la memoria colectiva de lo que sucedió hace 34 años. Sí, fíjate que pues también tiene que ver con los tiempos. Este disco se edita finalmente en el 91. Es una época en la que pues el auge del conocido hair metal o glam metal o hard rock festivo que se estaba dando a finales de los 80, pues empezó a tener pues ya su decadencia y su salida, ¿no? El cambio de década trajo el auge del rock alternativo, del grunge, y presentaba situaciones así, incluso geopolíticas interesantes. Alemania se reunifica, cae el bloque socialista, al menos de manera considerada oficial. Entonces ya no era así como capitalismo con socialismo, ya no era como tratar de demostrar que el capitalismo y el consumismo eran buenos, ya como que la humanidad era una sola y ya no estaba dividida, no sé, era una época diferente. Al mismo tiempo la música es como más directa, más profunda, tal vez más depresiva, pero también más cruda. Las bandas, los artistas dejan de lado esos discos superproducidos, llenos de glamour, de muchas capas para grabar guitarra sobre guitarra y sintetizador sobre sintetizador. Todo se vuelve otra vez más orgánico, y esa fue la idea de hacer este disco. Por eso se trajeron inicialmente a Andy Jones como productor, que había trabajado con Led Zeppelin, con Rolling Stones, no me acuerdo, Free Bad Company, bandas así, buscando ese sonido orgánico. Pero a medio camino, sabemos que por ahí Sammy Hagar no quiso ya continuar con Andy Jones, entonces se trajeron de regreso a Ted Templeman, que había sido el productor de los viejos discos de Van Halen, y que no había trabajado con ellos, porque había estado, digamos, del lado de David Lee Roth, ¿no? Claro, y es que cuando surge este disco, le toca una época realmente muy difícil, porque es la época de Nirvana, de Pearl Jam, que estaban emergiendo en la música y estaban en su momento. Y bueno, lo que mencionas es muy cierto, porque incluso la misma temática de la canción de Right Now, pues era como atrapa el momento, atrapa la magia del momento, vive el día ahora, vive el momento. Y obviamente pues significaba todo esa canción, ¿no? Digamos que que en la letra decía, cuantas más cosas obtienes, más cosas quieres. Y obviamente la presencia, la introducción del teclado, del piano, pues le da una proyección tremenda a esa canción. Sí, fue como la versión de Van Halen a un clásico, tratando de hacer un clásico que sonara rock, pero que también sonara popular, algo así como Don't Stop Believing de Journey, como que en esa onda, ¿no? Una canción así para hermanar. Don't wanna wait until tomorrow, no hay que esperar, no quiero esperar hasta mañana, ¿por qué posponerlo un día más? Sí, un poco quizá, no sé, se me hace parecido a Stairway to Heaven de Led Zeppelin, o en cuanto al contenido de la letra, a You've Got Another Thing Coming de Judas Priest. Sí. Más o menos por ahí va la letra. Porque este disco, bueno, habla un poco de la generación perdida, de vivir el momento, de la superación, de no rendirse, y también hay unas letras muy ingeniosas orientadas hacia la mujer, que hoy, por ejemplo, sería imposible que una banda se expresara así, porque ya estaría incorrecta, ¿no? Ajá, ya estarían señalados. Pound cake, ¿no? Ajá, sí. Y ya estarían señalados y como acosadores sexuales prácticamente, ¿no? Sí. Entonces sí es muy interesante el cambio, el giro musical, la composición letrística que hacen en este disco. Pero sigamos platicando de las demás canciones. Sí, pues mira, para mí es un disco muy, muy completo, con cero desperdicio, pero vamos a agrupar las canciones. Fíjate que sí hay algunas, a pesar de que a mí me encanta el disco y me parece que aquí está la canción que más me gusta de Van Halen.
una de las dos que más me gustan de toda la época de Sammy Hagar, que es la de Judgment Day, Día del Juicio. Es una canción con un poco más de velocidad, es un hard rock bastante pesado, podría incluso considerarse una canción heavy metal, la que realmente suena más metalera en el disco. Con un riff de guitarra de Eddie que suena pesada y suena también pues moderna, suena evolucionada, o sea, es un guitarrista que nunca dejó de crecer, ¿no? Entonces, tiene sus trucos, tiene su tapping, tiene esos sonidos que hace Eddie Van Halen con la guitarra, que cuando quiere hace que suene como elefante o que suene como, muy selvática, así tiene sus momentos este tema, y termina con con unos gritos de Sammy Hagar que realmente sí te enchinan la piel, ¿no? Por la intensidad que le pone ahí en esos gritos de la parte final. Me parece que es una canción que es pura adrenalina y que viene a equilibrar bien y que junto con Pound Cake, que es el tema inicial, equilibran muy bien y anuncian de qué se va a tratar el disco, ¿no? Claro, en esta del día final, pues la verdad es que lucen los dos hermanos Van Halen, las partes musicales que hacen son increíbles. Sí. Y vaya que rockean. Digamos que podría ser una canción que, si tú quieres decir, es a lo mejor es motivacional, pero cuestionaban a la fe, a la religión. La letra es muy interesante. Sí, pues ya también mostrando mostrando de manera natural y también queriendo mostrar esa madurez, ¿no? Ya no eran los chamacos que hablaban de fiestas y me gusta. No, ya se veía la madurez del grupo. Sí. Y bueno, sigamos con la que ibas a mencionar. No, es que nos brincamos Pound Cake, pero me parece que es relevante porque está recurso que usa Eddie del taladro sobre las pastillas de la guitarra. El taladro que proyectaba en el video es una innovación que pues no la había hecho alguien. Tal vez Jimmy Page en su época con, ¿cómo se llama el aparato para el violín? Con el arco del violín. Ajá, sí. Si acaso nada más, pero realmente ese toque del taladro le dio una pesadez a Pound Cake increíble, ¿no? Sí. Cuando con este álbum vienen de gira a México y llegan al Palacio de los Deportes y ofrecen 2 fechas. Sí, fue inolvidable ese concierto. Mayo de 1992. Ajá. Sí, mayo 92. Y abren con Pound Cake. Entonces, sí, fue un inicio explosivo, ¿no? Me acuerdo mucho de ese concierto. 23 de mayo de 1992. Sí, fueron 2 fechas. Me parece que yo fui a la segunda. Sí, que en una de esas fechas Alex Van Halen fue elevado en la batería, al estilo de Kiss, más o menos, ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, Pound Cake, pues, ¿cómo se puede traducir? Como bizcochito. Como bizcocho, sí. Ajá. Y pues la connotación es eminentemente sexual. Sí. ¿No? Sí, hay una frase en la canción que dice I still love my baby's pound cake. ¿No? Y es la parte que lo que decía, ¿no? A lo mejor ahora sería como que muy políticamente incorrecta, ¿no? Sí, sería muy censurada esta letra. Sí. Bueno, pues después de este par de rolones que te digo que presentan el disco en gran manera, viene Spanked. Sí. Que es una canción un poco más oscura, que es una canción que se siente así como no sé, como pesadote, como patas de elefante, como una bestia caminando de manera lenta, pisando fuerte, ¿no? Es una canción que tiene un bajo muy profundo. Normalmente el toque de Michael Anthony es así como muy discreto, a pesar de que es muy efectivo, es muy discreto. Muchas veces incluso se le reconoce más como corista que como bajista de la banda. Es muy curioso, ¿no? Como que la gente de repente así a bote pronto ubica a Michael Anthony como la voz que complementa esas armonías tan peculiares de Van Halen, pero su trabajo en el bajo también es bastante bueno. Sigue tocando ahora con Sammy Hagar, ya ves que están
haciendo el tributo en donde está tocando Joe Satriani en las guitarras. Entonces Spanker le da como que esa pausa, después de la adrenalina de Judgment Day, Spanker le da esa pausa al álbum, mostrándonos que nos da oportunidad como para todos los momentos, ¿no? Oye, ¿esta no se te hace que en la parte de guitarra tiene ciertos tintes como de funk? Sí, como de hecho. Un poquito de James Brown, ¿no? Algo así. Sí, está fonqueadita, está un poquito alejada del hard rock tradicional, me parece que lo hacen muy bien, me parece que les queda perfecto, entonces sí, efectivamente suena con esa influencia así, afroamericana. Claro, y pues la letra es, pues llamen al hotline, prácticamente. Ok. Luego viene Run Around. De las mejores del disco. Sí, Run Around tiene mucho balance entre la potencia rockera y esos elementos pop, esos ganchos, esos recursos que hacen que te acuerdes de la canción todo el tiempo, ¿no? Pregnancia, le dicen por ahí, recordación, hooks le llaman eso, ¿no? O sea, esa situación que hace que la canción parece que se te queda, entonces sí, resultó ser una canción también muy, muy radiable. Mencionábamos que de los 10, son 12 temas del disco, 7 fueron colocados como sencillos y esta fue una de ellas, ¿no? Claro, y pues es una canción muy alegre, motiva a mover la cabeza, los pies, y por ahí hay unos pequeños solitos de Eddie Van Halen muy finos. Sí. Y obviamente pues yo creo que es una de las canciones donde más luce la voz de Sammy Hagar. Sí, a mí me parece que luce muchísimo en todo el álbum, pero sí, esta tiene su parte especial. Te decía hace rato que podíamos agrupar las canciones y me parece que esta canción de Run Around la podríamos agrupar con The Dream Is Over y con Top of the World. Son como que las canciones alegres, las que son pura adrenalina, como las de la parte positiva del álbum, ¿no? De hecho, Run Around llegó al número 1 en los charts. Sí le fue. Gran respuesta en lo comercial. Sí, luego, Pound Cake también llegó al número 1. Sí. Y Right Now también. Right Now, sí, claro. Luego sigue Pleasure Dome, que fíjate que es una canción que he llegado a ver todavía así encontrándome con reseñas del álbum, con comentarios del álbum, como una canción cuestionada. Por ahí hay a quien les parece una canción aburrida, hay quien les parece que es una canción que a lo mejor no le hizo mucho honor al disco, tal vez la parte más débil, no lo sé, a mí me gusta también. Pues, ¿qué crees? Yo difiero de esa gente, porque a mí me parece que hacen una gran entrada de batería, hay una combinación de toms y doble bombo al principio, y pues el ritmo es trepidante, y por momentos me recuerda el pasado de Van Halen, me recuerda mucho a una canción que se llamaba Tora Tora, Loss of Control, que viene en el Women and Children First, claro, de la época de David Lee Roth. Hay una partecita donde me recuerda mucho esa canción. Arriesgada, ¿no? Sí, para su época. Luego tenemos In and Out, tenemos un par de canciones que me suenan muy groovy, muy podrían haber sido firmadas incluso por Aerosmith. Digo, no es que suene a Aerosmith, pero me parece que tienen como que esa cadencia sobre todo, ¿no? Que son In and Out y Man on a Mission. Ajá. Están más o menos como que en el mismo groove. Son canciones que incluso me acuerdo que quedaba uno picado después de escuchar In and Out con ese groove, y luego venía Man on a Mission, así como que pues querías más, ahí te va, es como la continuación, ¿no? Sí, es interesante esta de In and Out porque pues es prácticamente como una parodia al cobro de deudas, ¿no? Sí. Estoy endeudado hasta la médula y soy parte del sistema y así lo tengo que entender y me quiero tirar por la ventana, ¿no? Prácticamente así dice la letra, ¿no? Sí, una crítica a ese, pues sí, a ese sistema de endeudamiento muy, muy de la sociedad, estadounidense, ¿no? Sí, que tienes que pagar la deuda por el resto de tus días. Sí, se endeudan con la tarjeta, se endeudan con la escuela, se endeudan con muchas cosas y están pagando por años, ¿no?
Sí, sí, sí. Muy interesante la letra. Luego, ¿cuál dices? Luego Man on a Mission. Ah, Man on a Mission, que te digo que es como una especie de continuación. sí, la letra es muy ingeniosa. A mí se me hace como un bluesito medio moderno. Uh-huh. Y también Sí, fue de los sencillos del disco. sí, Man on a Mission. De hecho, la progresión de acordes es como que muy, muy rock and rollera, muy como si fuera básicamente un blues pesadón. Fíjate que esta, si uno lee la letra, pues diría, bueno, ¿de qué se trata? Pero al principio del programa lo mencionaste. Sammy Hagar tenía un amigo boxeador y esta Uh-huh. prácticamente habla pues de un boxeador que tiene que estar concentrado, sin distracciones, que tiene que ir hacia el frente a ganar la batalla. Sí, metido en su labor, ¿no? En su misión. Sí, de hecho, Sammy Hagar también tenía un disco, no me acuerdo si era de éxitos, donde él sale en la portada, está sentado en un ring y está con unos guantes. Luego viene The Dream Is Over, que es como de estas canciones, la parte positiva, la parte de adrenalina. Esta tiene su parte nostálgica también. También fue de los sencillos, pero Sí, pues es un gran tema, ¿no se te hace? sí. Hay una parte donde Eddie Van Halen recorre, ¿cómo le dicen? El mazo, el brazo de la guitarra. El mástil de la guitarra. El mástil, y y hay como una especie ahí de lo que él hacía mucho, el tapping. Sí, sí. Sí, o sea, el tapping es el recurso por excelencia de Eddie Van Halen, ¿no? Sin abusar de él, creo que lo emplea siempre como que de manera muy, muy puntual en donde tiene que ir, ¿no? Y el corte de esta canción, de Dream Is Over, es como de las típicas que hacía Sammy Hagar de solista, Sí. de esa estructura. Por eso le seguían diciendo Van Hagar, ¿no? Mucha influencia también de su pasado como solista y con Montrose, ¿no? Que fue su banda anterior. La verdad es que contribuyó muy bien Sammy Hagar a este disco. Yo pienso que se sacó la espina. A mí se me hace el mejor de su época con Van Halen. Sí. A mí me gusta casi al mismo nivel el Balance, ¿eh? Pero todavía creo que es superior a este. A mí también me gusta el Balance, nada más que el Balance, bueno, tiene dos grandes rolas. El sencillo I Can't Stop Loving You, que es una balada, que mucha gente la recuerda por el video, y la de Amsterdam, que es una canción muy, muy elogiada, sobre todo por los que les gusta la batería. Sí. Pero no creo que esté en el nivel de este disco del folk. No lo veo así. Sí, no alcanzaron este nivel. Creo que es un punto más alto. Muy así bien tocado, muy bien compuesto, muy bien mezclado. Cada instrumento suena perfecto. La voz muy bien incorporada también. Fíjate que de Dream Is Over es como que visionaria, porque habla del poder del cambio que tienes en tus manos, que en algún momento te puedas volver un emprendedor, una palabra que hoy está muy de moda, ¿no? Sí. Que básicamente es ser empresario, ¿no? Que no te rindas, que a lo mejor no tienes a dónde ir, que somos la generación perdida, pero que el dinero fácil es es una salida, ¿no? Y que por lo tanto este sueño se acabó. Más o menos así es la temática de esta rola. Sigue tocando esa parte social, ¿no? Ajá, sí, como que le quisieron dar el contexto. Sí. O sea, están muy bien pensadas las letras, porque sí. Van Halen no era un grupo así, era un grupo divertido. Y aquí sí se ve pues la madurez, la profundidad de algunas canciones. Ya somos adultos, ¿no? Seguimos rockeando, pero ya somos adultos. Así es, ¿no? Ok. Y bueno, luego vendría uno de los grandes temas, el último sencillo. Bueno, sigue Right Now. Ah, bueno, sí. Right si now, tú quieres ya agregar algo de Right Now, ¿no? Okay. Es el himno del álbum. O sea, hay mucha gente que conoció el álbum solo por Right Now. Eso es algo que a Van Halen le funcionó muy bien desde el 5150 cuando salió bueno, es que ese disco tuvo dos, así como que en ese corte muy pegadoras, que fueron What Can This Be Love y Dreams. Sí. Y luego el siguiente, el OU 812, tuvo la de How Will I Know When It's Love,
Ujú. Alguno. Entonces, aquí viene Right Now, que es como te digo, como que el corte pop, pero el corte que se hizo, que trascendió incluso más allá de la gente a la que le gustaba Van Halen, incluso de la que le gustaba este tipo de rock, ¿no? Así es. Luego viene 316, 316, que no es nada más y nada menos que la fecha, el 16 de marzo, que es la fecha del 91, la fecha de nacimiento de Wolfgang, del hijo de Eddie Van Halen. Entonces, la canción, él ya tenía parte de la estructura, la tenía desde la época del 5150, pero fue hasta este momento cuando la terminó y cuando decidió ya incluirla en un disco y ponerle ese nombre, ¿no? Para recordar el nacimiento de Wolfgang. Fíjate que ese detalle no me lo sabía, es un muy buen apunte. Sí, queda que bueno, sabemos que es Wolfgang, le ponen como el nombre de Wolfgang Amadeus Mozart, ¿no? Sí. Wolfie, que ahora anda por ahí, pues queriéndola romper con Mammoth, ¿no? Así es. Que era el nombre de la banda Van Halen cuando se formó. Pero sí, esta canción es en honor a su fecha de nacimiento. Claro. Por ahí la ex de Eddie, Valeria Bertinelli, compartió hace tiempo en redes sociales fotos o videos o simplemente el recuerdo de cuando Eddie estaba tocando sí creo que hay fotografías tocando esta canción, recargado así en su panza de embarazada de Wolfgang. Ella no es la actriz que salía en la serie de Dallas. Uh-huh. Ajá, se divorció Eddie Van Halen de ella, ¿no? Sí, se divorció, siguieron en contacto hasta el final, hasta la muerte de Eddie, pero sí se divorció de ella. Ok. Oye, y el último temazo de este disco que también mucha gente lo recuerda. Top of the World, sí, fíjate que también era uno de esas canciones que la gente adoptó, así como me gusta esa canción y no me importa quién la toca, no me gusta, suena en el radio, está pegajosa, la cantaban, sí, la bailaban. Yo me acuerdo, yo estaba en la prepa en ese momento cuando salió este álbum y recuerdo muy bien la escena de una compañera mía de escuela que bailaba esta canción y no sabía ni quién era, pero decía que le gustaba mucho. Es decir, son canciones que tenían como que esa trascendencia, esa penetración, ¿no? Sí, muy motivacional. Sí. Y pues la letra es predecible, pero pues está interesante, ¿no? Es un poco estar en la cima del mundo, ¿no? Ajá, de vamos a darlo todo y hay que probar de todo y tengo un presentimiento. Más o menos así era la temática. Pero también es una canción que mucha gente la utilizaba en México para hacer aeróbics. Sí, pues es lo que te digo, ¿no? Es el asunto de cuando podrá gustar o no gustar, o sea, de repente hay cierto fundamentalismo en el rock que parece que si no es rudo y no es crudo, entonces ya es pop y ya no nos gusta, ¿no? Ajá. Andas como Van Halen han experimentado luego ese rechazo. Def Leppard lo ha experimentado, ¿no? Para muchos, el Hysteria de Def Leppard es pop con guitarras eléctricas. Para muchos Van Halen también tiene como que esa tendencia, ¿no? Pero bueno, pues finalmente tienen ese recurso melódico muy bien aplicado, muy bien empleado, y efectivamente, o sea, tienen yo creo que es un mérito que estas canciones entren en ámbitos en donde el rock normalmente no sería bienvenido, ¿no? Al menos el hard rock o heavy metal, ¿no? Claro, y esto, bueno, pues decíamos que llevó a la banda a hacer una gran gira por el cañonazo de este disco. Sí, la única vez que los vimos aquí, por cierto, ¿no? Sí, y curioso, el mismo día que tocaba Van Halen en la Ciudad de México, se presentaba Mecano en el auditorio, la banda española. Órale, fíjate. Ahí nada más queda para la anécdota. Hubiera estado bien ver a los dos, nunca había Mecano. Pues sí, la verdad, pero... Hace mucho, ¿no? Así es, y es que este disco fue pues un éxito total para Van Halen, fue número 1 en las listas de popularidad durante casi 3 semanas consecutivas. Sí. Y lo que mencionabas, vendió casi 4 millones de discos en Estados Unidos, nada más. Y fue disco de oro, de platino, la certificación del disco fue impresionante.
Pero aún así, con todo y eso, y con todo de que nos encanta, y con todo de que lo consideramos de lo mejor en la era de Sammy Hagar, fíjate que estoy por ahí ya no les hago mucho caso, pero estaban en grupos de fans de Van Halen en Facebook, y hay confrontamientos así muy fuertes, como que pareciera que tienes que tomar partido, ¿no? O sea, de por cuál de los dos vocalistas te decantas, a cuál prefieres, ¿no? Claro, pero pues la verdad Sammy fue una gran adición para Van Halen. Sí, le aseguró vida a la banda por muchos años más, y le dio 4 discos muy buenos. No sé qué hubiera pasado si la banda se hubiera quedado ya sin sustituir a Bill Roth, o si hubieran apostado por otros vocalistas. Ya ves que sonaba incluso una chica, sonaba esta chica que se llama Patti Smyth, que no se debe confundir con Patti Smith, esta la pronunciaban como Patti Smyth, vocalista de una banda llamada Scandal. Así que cantaban una que se llama The Warrior. The Warrior, sí, ella era candidata, cuando de repente pues se los recomendaron a Eddie, ¿no? Por ahí está un cuate que le llama y le dice, oye, pues ¿por qué no le hablas ¿por qué no le dices a Sammy? Pues Sammy Hagar, él quedaría muy bien con ustedes. Una historia parecida a la de AC/DC, ¿no? Un cantante que era más viejo que el resto de la banda, y que llega cuando ya está un poco más consagrado, y que llega y que hizo un buen match, ¿no? O la famosa broma de Eddie Van Halen cuando se encuentra a Sammy en el taller mecánico, se conocen por los autos, el mecánico los presenta y bromea a Eddie Van Halen y le dice, oye, ¿no te gustaría ir a audicionar? Tenemos algunos candidatos, fíjate que hemos pensado en Dio, en Ozzy, en Steven Tyler. Sí, esto no necesariamente era cierto, pero sí estuvo. No. Y el otro se muere de la risa, ¿no? Sí. Y entonces ya acepta ir a palomear con los hermanos Van Halen, y él se quejaba de que los Van Halen eran muy desordenados, que podían estar fumando todo el día o bebiendo cerveza todo el día, pero que a la hora de crear canciones la magia fluía, ¿no? Sí, el talento, ¿no? Uh-huh. Bueno, traen un broncón ahorita Sammy con Alex. Sí. Pero un broncón marca diablo, ¿eh? Entonces Sammy dice, bueno, pues sí, él es el hermano, pero las canciones las hacíamos Eddie y yo. Alex no componía. Entonces, a pesar de que en los créditos de las canciones sí aparecen los 4, muchas veces las bandas prefieren hacer ese tipo de acuerdos, ese convenio de, a ver, todos vamos a ponernos como autores y vamos todos a dividirnos regalías. En realidad las canciones las hacían Eddie y Sammy, ¿no? Entonces traen un agarrón ahorita. Alex sacó su libro, el de Brothers. Sí. ¿Tú ya lo leíste? Yo no lo he leído. No, pienso conseguirlo. Lamentablemente creo que no hay una edición en español, al menos no lo he visto en México. Sí, la opción pues es Amazon, no va a haber de otra más que conseguirlo ahí. Fíjate que a mí como fan de Van Halen de toda la vida, lo voy a decir, sí me dolió que no le hicieran un homenaje a Eddie cuando su muerte estaba tan reciente. Él merecía un concierto grande en Los Ángeles, ¿no? Sí, como el que le hicieron al baterista de los Foo Fighters, ¿no? El que hicieron por Taylor Hawkins, que era sin menospreciarlo, o sea, no era el nombre que tenía Eddie, ¿no? Sí, y fíjate que aunque la banda siguió más tiempo, y luego hubo experimentos ahí medios feos que no me gustaron, como el Van Halen 3. Con Gary Cherone. Ajá, que curioso, él no es un mal vocalista, pero no se adaptó a la banda, pero este disco se me hace similar a lo que le pasó a Queen con el Innuendo. Se me hace una gran despedida de una grandiosa banda como Van Halen. O sea, también Queen venía de una época muy mala y de repente graban el Innuendo, ¡pum! Se fueron a un nivel impresionante. Sí, aquí ya tendremos que entrar tal vez en discusiones de cantina. Me parece que Queen sí tiene una época bien floja que empieza desde el Hot Spaces y se llevó casi todos los 80 hasta el Miracle, pero curiosamente a mí sí me parece que Van Halen no tiene un disco malo, ¿eh? No, en absoluto. Aunque el Van Halen 3 sí pelea el descenso, lamentablemente. Sí. ¿No? Sí, más bien a veces se nos olvida y a veces dejamos la discografía hasta el balance y luego viene ese agregado.
que yo creo que si tú lo escuchas sin pensar que se trata de Van Halen, podría ser un discazo de cualquier otra banda, ¿no? Y hablando, simplemente no alcanza los estándares altísimos que nos dejó esta. Y hablando de este folk, la verdad es que tú lo escuchas y todavía se escucha actual, se escucha muy bien grabado, se escucha muy nítido, e incluso en algunas canciones, bueno, tú que eres guitarrista, se nota los efectos del pedal guagua que utilizó Eddie Van Halen para algunas canciones. Sí, me parece que es un disco que envejeció muy bien, que sigue sonando todavía vigente, la producción le hizo un gran favor. Hay discos que son más recientes y ya suenan viejos, hay discos que los escuchas y suenan así como que se quedaron en una época. Se tardaron un año en sacarlo, pero creo que valió la pena. No todo fue que estuvieran trabajando en la producción, también por ahí Sammy, volviendo a esta parte que mencionas de la afición que tenían los dos por los autos. También Sammy dice que pues que se la pasaban ahí en pues sí, en la costa de California, rodando coches, ¿no? Que andaban en el reventón, que andaban en la fiesta, ¿no? Él y Eddie sobre todo, ¿no? Como que las carreras les gusta mucho a los músicos de la zona de California, por ejemplo, Vince Neil, Stephen Percy, que en su momento corrieron autos para distintas categorías de autos en Estados Unidos. Y por eso también fue que se distraen un poco de la música y tuvieron unos discos muy flojos, tanto Rat como Motley Crue, o sea, es increíble eso. El propio Eddie decía que él en estos tiempos ya no consumía música de otros artistas, que él ya no compraba discos. Y hay una entrevista en donde está presente su hijo Wolfgang y le preguntan, ¿cuál es el último disco que compraste? Y le dice Eddie a Wolfgang, respóndeles tú, ¿cuál es el último disco que compré? Y responde Wolfgang, el Saw de Peter Gabriel. O sea, nada más para que veas dónde se quedó Eddie. Y dice que lo hacía porque ya no le gustaba poner cintas en su auto para rodar, para manejar, que lo que quería él es escuchar el motor de su auto, ¿no? Así es. Sí. Genio y figura Eddie Van Halen, que lo disfrutamos, que todos en algún momento pensamos, ojalá hubiera material perdido de Van Halen, sería increíble volver a escuchar estos discos remasterizados. Sí, lo malo es que es una banda que siempre fue un poco disfuncional, o sea, sí era una banda en la que había periodos en donde había confrontación, donde se molestaban entre ellos, funcionaban bien un tiempo y después ya otra vez había tensión, entonces está muy difícil por la situación que se traen ahorita entre Alex y Sammy, ¿no? Y por ahí Michael Anthony así como en un plano muy neutral, pero sí, por ahí podrían salir algunas cosas en el futuro, ojalá. Pues amigo, qué placer tenerte, porque desde hace mucho tiempo queríamos hacer este disco, ya lo habíamos platicado, y nos viene muy bien porque es su aniversario, y porque pues otra vez Van Halen se escucha. Recientemente David Lee Roth salió de gira. Sí, cuando ya nadie se lo esperaba. No. También yo lo voy a hacer. El tercero dividió opiniones también, pero creo que es muy simbólico, es grandioso verlo otra vez. Sí, claro, el tercero en discordia, viendo cómo se pelean Sammy y Alex Van Halen, y dijo, pues yo ahí les voy, señores, y qué gran regreso tuvo. Ojalá lo podamos ver en México, en Latinoamérica, sería excelente ver a David Lee Roth. Sí, porque nunca lo vimos aquí, ¿no? Bueno, no. Estuvo en Siempre en Domingo, por ahí. Sí, haciendo cuando playback. Le grabar en español. Sí, sí, pues esta situación cuando hizo su banda, su proyecto solista, que dice que creo que fue Billy Sheehan el que tenía en el bajo, que después sería bajista de Mr. Big. Claro. El que leyó en un reportaje en una revista que decía que la población juvenil de México era un sector amplísimo. Es decir, que el sector de los 14 a los 29 años era un público, millones de personas, ¿no? Entonces de ahí les nació la idea de grabar todo el disco completo en español, Yankee Rose y todo esto. Pero no fue bien recibido, ¿eh? No fue bueno. Su dicción, su pronunciación es muy graciosa para los que gustan y para los que no gustan de Billy Roth, entonces fue por ahí un experimento fallido.
Raúl Velasco inventó que él había aprendido español en un establo donde había trabajado con mexicanos. O sea, fíjate, bueno, en ese tiempo, En fin. ¿cómo verificabas la información, no? O sea, él era el que tenía el micrófono y tú le creías, tal vez, ¿no? Así es. Oye, pero pues nunca pudo David Lee Roth, aunque tuvo grandes músicos, nunca pudo superar a Van Halen, a su banda de origen. Eso es una realidad. No. Van Halen es una cosa muy, muy grande, ¿no? Sí, y David hizo discos buenos. Claro que tuvo a Jason Becker, tuvo a Steve Vai, o sea, tuvo musicazos, Billy Sheehan, pero sí se quedó corto, ¿no? Más bien son como que álbumes anecdóticos, con algunos muy buenos cortes, algunas giras más o menos exitosas. Él es un gran frontman, pero sí no superó lo que hizo con Van Halen, ni lo que hizo Van Halen con Sammy, ¿no? Así es, amigo, pues qué gusto tenerte esta noche, ha sido un verdadero placer tenerte, hablar de este discazo de Van Halen, muchas gracias que está de aniversario, sí, que desde hace mucho tiempo lo queríamos hacer. Qué bueno que se dio el momento para hacerlo. Sí, gracias a ti por la invitación. En algunas partes de plano me ganó la parte como emotiva, la parte emocional, pero creo que nos diste tú una muy buena repasada sobre todo de las letras del álbum. Entonces, creo que quedó muy bien. Pero no importa que salga el fan, porque somos fans de corazón de esta banda, sí, crecimos con ellos, la disfrutamos, y es un gran momento para hacer este programa dedicado a Van Halen. Sí, así es. Bueno, a todos los que nos vieron, muchas gracias, escuchen rock en el formato que sea, y nos saludamos en la próxima emisión de Conversaciones Rockeras. Gracias, Enrique. Muchas gracias, Armand, buenas noches, saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Conversadores, ¿qué tal? Aquí nuevamente saludándolos. Bueno, hay un tema pendiente que no les había podido comentar, platicar, porque había estado un poquito ocupado grabando programas y con otros problemas y situaciones adicionales, pero finalmente voy a anunciar al ganador de la trivia de la bandera de Iron Maiden, que como ustedes saben, cuando hicimos el programa del posible set de list de Iron Maiden, pues yo ofrecí que iba a regalar esta bandera y con mucho gusto lo voy a hacer. Y aparte le vamos a mandar al ganador de la trivia de la bandera, perdón si dije playera, también es porque le vamos a hacer llegar una playera hasta su domicilio. Rápidamente la muestro con mucho gusto. Miren, esta es una playera que va directamente al ganador. Es una playera con nuestro logo. Es con tela un poquito más delgada para que sea más cómoda, para que sea más fresca. Y con mucho gusto se la vamos a mandar al ganador, que tengo el gusto de decir su nombre. Es un amigo de México, se llama Juan Carlos Villegas García. Juan Carlos es de la ciudad de Tezoyuca, Emiliano Zapata, Morelos, que me imagino que esto va a estar cerca de Cuernavaca, Morelos, la ciudad de la eterna primavera. Así que para Juan Carlos Villegas, un gran abrazo. Le voy a mandar con mucho gusto por correo tanto la bandera como la playera, con muchísimo gusto. Prometo que voy a seguir haciendo más trivias para que más gente se interese en participar, y con mucho gusto voy a regalar más cosas. Les voy a decir cuáles son las preguntas y las respuestas que son correctas. Bueno, las preguntas que yo hice, recordar que fue: ¿en qué año se funda Iron Maiden? La respuesta era 1975.
De hecho, si observaron o pusieron atención al programa, en mi playera decía Iron Maiden, establecido en 1975. Bueno, ¿a qué equipo de fútbol le va Iron Maiden? Bueno, pues eso es muy sencillo, al West Ham United, donde juega actualmente Edson Álvarez. ¿En qué banda estuvo Bruce Dickinson antes de unirse a Iron Maiden? Pues también la respuesta es muy conocida, en Samson. 4. ¿Quién es el manager de Iron Maiden? Igual algo de conocimiento público rockero, Rod Smallwood. Y la última pregunta, que tal vez era la más difícil y capciosa, decía, ¿qué canción de Iron Maiden apareció en el soundtrack de una película? ¿Cuál es la canción y cuál es la película? Bueno, la canción es Bring Your Daughter to the Slaughter, del famoso No Prayer for Dying, que a muchos fans no les gusta, y apareció en la quinta entrega de la película de Pesadilla de la calle de el infierno, en inglés Nightmare on Elm Street. Y Juan Carlos fue el primero que me mandó todas estas respuestas correctísimas. Y pues va de aquí para allá un gran abrazo para Juan Carlos, que le atinó a todas estas preguntas. Él me mandó su mail y fue el primero que tuvo las preguntas correctas. Así que estate atento al correo, te voy a mandar tu guía, te voy a decir cuál es. Ya tengo tus datos y te voy a mandar un mensajito para que sepas cuándo se va y la fecha tentativa en que vas a recibir tu paquete. Bueno, aprovecho también para agradecerles a todos los que participaron. Como les dije, voy a seguir haciendo más trivias y aprovecho para comentarles qué más vamos a tener. Seguramente cuando vean este video, pues ya habrá salido Marillion, ya habrá salido el programa de Van Halen y espero que el de Motley Crue. Espero que disfruten esos programas y también tengo otro programa con Discos Diablo con mi amigo Efraín Traba, un programa bien interesante, un mexicano que vive en Dinamarca y se busca la vida vendiendo discos y tiene una colección increíble, su historia vale mucho la pena conocerla. También voy a tener un programa con mi amigo Samuel Cesati, que ya lo han visto aquí varias veces. Samuel vino hace unos días a la Ciudad de México, grabamos un programa sobre los riesgos, los problemas que él tuvo para vender su colección de discos mexicanos en Europa. Nos va a platicar cosas muy interesantes. Tengo por ahí otro programa enlatado de él de Tower Records que todavía no lo subo, pero prometo subirlo. Aunque es muy cortito y ahí tal vez yo tenga que extenderlo un poquito más porque subir un programa realmente tan pequeño no conviene, la verdad. O sea, me gusta hacer programas un poco más largos en beneficio de todos ustedes. También voy a tener el regreso de mi amigo Mike Volta, no se lo pierdan. Hicimos un programa del disco Dark Side of the Moon de Pink Floyd, que me lo habían pedido muchísimo. Yo tenía muchas ganas de hacer un programa con un auténtico fan de Pink Floyd, y Mike Volta, Miguel Ángel Contreras, es un fan de Pink Floyd de toda la vida y lo vamos a tener también próximamente. Y pues no sé, espero tenerles una sorpresa también de Metallica and Justice for All, un disco que me gusta mucho. Se viene una fecha muy especial para platicar de ese disco, no les voy a adelantar nada, pero pues esténse pendientes a lo que va a ser el mes de junio, lo que será julio, y probablemente también agosto ya lo tengo cubierto. Veremos en septiembre qué más presentamos. Y bueno, pues ya saben, este es un espacio abierto para el rock. Se me olvidaba antes de que vaya a cerrar este programa, mini video que estoy haciendo. También tengo una sorpresa de Soda Stereo, un espacio para el rock en español, y con mucho gusto lo voy a tener aquí para todos ustedes. Así que mil gracias a todos los que participaron, muchas gracias por el apoyo. Prometo seguir haciendo trivias. Y Juan Carlos Villegas, ahí en Morelos, disfruta tus obsequios, yo sé que te van a gustar. Cuando los recibas, por favor, mándame un video cuando
recibas el paquete, que te graben y todo, y me lo mandas, porque la idea es que la gente vea que nosotros sí cumplimos con estas trivias, y pues mándamelo porque lo voy a incluir en las ediciones de próximos videos. Y pues es todo, muchas gracias a todos por el apoyo. Nos saludamos en próximas emisiones de Conversaciones Rockeras. Gracias.